Rocío, no te voy a preguntar tu nombre, tampoco tu apellido, ni decir dónde estamos. Esto es por resguardo de tu identidad. También quiero agradecer por ser tan valiente y por querer contar tu historia. La primera pregunta que te voy a hacer es: ¿cómo conociste a Marco Orellana? Es el hombre que marcó su vida, pero no para bien. Lo que en su momento fue la esperanza de un buen padrastro, de cariño, de amor, se convirtió poco a poco en un ser para ella abominable, una pesadilla permanente, un mal sueño que todavía la persigue, del que nunca ha podido despertar. A esa persona lo conocí porque me empezó a hacer clases particulares. Clases particulares en mi casa, donde lo contrataron para como reforzar materias que me costaban en ese momento. Y además tú eras muy chica. Exacto. ¿En qué curso estabas? Yo creo que estaba como en segundo, tercero. 8 años. Cortos 8 años. Desde esa edad, esta mujer entró en una espiral de maldad, de oscuridad. El autor, Marco Antonio Orellana Basáez, un profesor adventista de quien se creía era un tipo tranquilo que no le hacía mal a nadie. Con una doble vida, una en la que utilizó a una pequeña, la sometió a innumerables delitos de connotación sexual e invitó a varios hombres a hacer lo mismo, grabando todo lo que allí ocurría. Un monstruo, como lo denomina su víctima, de que públicamente se empezó a saber después de su detención. ¿Qué más hay? Pásale todo lo que tengan nomás. Y no solo de él, son 19 las personas detenidas por estar vinculadas a esta red de pedofilia. Hay algunas aún en investigación, la mayoría ya fueron condenadas. 5 de quienes terminaron su proceso judicial están actualmente en la cárcel, pero existen otros 9 quienes se fueron a juicio abreviado y hoy están libres. Chilevisión Noticias presenta una escalofriante historia de abuso. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo no tiene idea si está condenado? Ya, pero no tengo nada que hablar con usted, no tengo idea que me está hablando. ¿No quiere decir nada? Me repugna, odio todo esto, odio, porque en cualquier momento, si es que yo salgo, puedo encontrarme con alguien. La víctima critica que se le haya otorgado juicio abreviado. ¿Por qué? La búsqueda y el presente de todos los condenados por delitos de connotación sexual hacia una menor de edad que están libres lo conoceremos en minutos. Ahora es necesario entender el cómo pudo operar una de las redes de pedofilia más grandes que recuerde nuestra historia en una ciudad del sur de Chile. Que hacía muchas cosas, la verdad. Muchas cosas como para que te cautivaran, para que en pocas palabras te conquistara. Me decía cosas como que era muy linda y siempre como de tantos halagos decía algo así como para sentirte mal. No sé, estás muy gordita. O no, es que te cuesta mucho eso. O cosas así. Según la investigación, Orellana se aprovechó de la confianza que generó con los padres de la víctima para quedarse a puertas cerradas con la niña. Matemáticas era lo que supuestamente enseñaba. Hubo un hecho que lo acercó más y que lo hizo entrar en lo más íntimo de esa familia. La madre de la menor mantuvo una relación de pareja con él por varios años, incluso estuvieron viviendo con él. Y en ese contexto, Marco Orellana, aprovechando que la niña solo tenía 8 años, comenzó a exponerla paulatinamente a actos de significación y relevancia sexual, manipulando su conocimiento respecto a la sexualidad y de lo que correspondía a esa edad, creyendo entonces la niña que esa era la normalidad. ¿Cómo la expuso? Con un plan maquiavélico, un folleto de masajes tailandeses, un texto creado por él, el que no tenía otro fin que abusar y violar a una menor de edad. Me hizo hacer cosas horribles y creyendo que en pocas palabras estaba bien, porque él me lo hacía ver como que todo estaba bien para un beneficio al final que es para él, para satisfacerse él mismo y muchos otros hombres igual. Eran 3 documentos, 150 páginas de instrucciones con masajes, prácticas sexuales disfrazadas de tratamientos para bajar de peso, reducción de grasa corporal o fortalecimiento de los músculos, hasta supuestos beneficios emocionales habían, como aliviar el estrés. Solo mentiras, un engaño.
Esta red de pedofilia nos lleva a Concepción, uno de los últimos detenidos por su eventual participación en los múltiples delitos de connotación sexual en contra de la menor. Se llama Daniel Fuentes Yáñez, chillanejo, 62 años, funcionario de un CEFAM. Es un hombre clave para la investigación. Es apuntado por la propia víctima como el brazo derecho de Marco. En la capital de la región del Biobío fue capturado de una manera bastante peculiar en un servicio técnico de celulares. Salí a atenderlo personalmente y ahí de tanta insistencia que quería borrarlo de la nube, que quería borrar todos sus datos. Obviamente me causó curiosidad en realidad. Su manera de insistir, que quería borrarlo de la nube. Sí, agarrar las manos y como que estaba así recogidas y su nerviosismo se notaba. Johnny no lo sabía, pero ante él estaba uno de los hombres más buscados del sur de Chile. La policía y la fiscalía ya sabían de Fuentes y de su parcela. Estamos en Ninquihue, un sector rural a unos 18 kilómetros de Chillán. Es un lugar muy tranquilo, en donde hay pocas viviendas y además bastante silencioso. La casa que está a mis espaldas es la casa de Daniel. Aquí él y un sinnúmero de personas traía a la víctima. Esto quedó plasmada en la declaración que dio el propio Daniel a la Policía de Investigaciones. Hubo otro encuentro en la parcela donde vivo actualmente. Yo me había puesto de acuerdo con Marco de hacer algo en mi casa, como una tarde de piscina. Llegan con el kinesiólogo, llegan los 4. De las 6 páginas que contiene su declaración, ningún otro párrafo es reproducible. Hay información aberrante que no se puede contar por televisión. Si yo te digo el nombre Daniel, ¿qué me puedes decir tú? Me erizo cuando lo escucho. Tiene una mentalidad así como un pedófilo de por sí, buscando una presa, en pocas palabras. Así te hablaba, una presa. Daniel Fuentes fue detenido en diciembre del año pasado. Está en proceso de investigación, esperando el juicio. Las mujeres éramos las que llamábamos a todos los hombres para que puedan hacer todas las cosas que a él le gustaban. Eso te decía él. Masajes y todo lo otro más. Él buscaba a los hombres. Tú dices que... Lo ayudaba a Marco. Ante él, los ojos de Johnny, el técnico de celulares, que lo descubrió. Le causó extrañeza que aunque cobrara una alta suma de dinero por borrar los datos del celular, él aceptó. Se le ocurrió una estrategia para saber más, entender realmente quién tenía enfrente. Aprovechó que Fuentes fue a sacar dinero en efectivo del cajero automático. Déjeme su carnet. En el momento que me deja su carnet, yo tomo astucia en eso, googleo el nombre y me doy cuenta que están las redes y ahí me doy cuenta que sale el nombre del caballero y digo, usted que es parte de pedofilia. De esta red de la PDI. Tengo un amigo, así que procedí a llamarlo y le comenté. Daniel Fuentes llegó al otro día a las 11:03 de la mañana, tal como había dicho. Yo pensé que no iba a venirle. Procedo a empezar a pedirle sus claves, para eliminarle la clave del teléfono, para poder conseguir la clave de los correos, acceso al teléfono total. Están los agentes esperando que yo les dé el visto bueno. Ya después de toda clave, yo le digo, deme un minuto. Ahora. Don Daniel Fuentes Yáñez está detenido por el delito de abuso sexual de menor de 14 años, corrupción de material pornográfico. Le agregó a un silencio a un abogado que siempre sucedió en un abogado. Un consternado Daniel fue detenido por la Policía de Investigaciones y su teléfono celular requisado. Sin mayor detalle, ¿tú viste lo que contenía ese celular? Claro, sí. Sí vi cosas que no debía haber visto en realidad. ¿Qué sentiste al ver esa cosa? Lo que sí estoy sintiendo en este momento. Por mis hijos. Ojalá esas cosas no pasen. O sea, ese tipo de personas no deben estar en la calle. Fuentes actualmente está en prisión preventiva. La parcela que tiene piscina, donde llevaban a la víctima y se reunían con los otros investigados, está completamente abandonada. Esta telaraña de maldad, del más oscuro a lo que puede llegar un ser humano, tiene más aristas. No hay que dejar de lado quien se indica como el creador de esta red de pedofilia
Marco Antonio Orellana Basáez. Entonces le voy a preguntar directamente a los acusados, comenzando por Marco Antonio Orellana Basáez, si usted desea guardar silencio o dar una declaración por medio de defensa. Dar una declaración. Esa es la voz de Orellana. En el juicio habló antes de referirse a las graves acusaciones que se hacían en su contra de tener la posibilidad de defenderse. Prefirió contar sobre él. Yo soy licenciado en Teología con especialidad en griego y hebreo. Soy licenciado en Educación y Pedagogo. Estudié el magíster en salud, el diplomado en Intervención Educativa en la Universidad Adventista. Seguidamente el magíster en Salud Pública en la misma universidad. Y actualmente tengo truncado, por razones obvias, el doctorado en Psicología de la Educación. Hasta este momento, solo hemos escuchado a una de las mujeres que acusan a Orellana de delitos de connotación sexual. Pero no es la única. En la misma ciudad de Chillán hay otra persona. Se repite, de nuevo, una niña a temprana edad, un cuaderno, lápices de colores e inapropiadas conductas. ¿Cómo fue la primera vez que hablaste con él? ¿Qué sensación te dio? Él era súper amoroso. Cuando él me enseñaba y cosas así, él le gustaba mucho como tocarme, por ejemplo, los brazos, como hacerme cariño y hacerme como masaje en la espalda, como cosas así. Y ahí, ya eso era raro, sí, porque él, ¿cuántos años tenía? Como 50 años, yo tenía, ¿cuántos? 12, 11 años. Pasaban los días, las clases. Marco iba entrando poco a poco a esa familia. Se ganó la confianza de los papás de esta denunciante, pero hubo algo que para ella fue crucial, clave. Mi mamá a veces se venía a dar una vuelta, mi papá se daba una vuelta, se iba, como igual para dejarme tranquila, entre comillas. ¿Qué crees que habría pasado si es que tus papás no hubiesen dado esa vuelta? No, yo creo que si yo hubiera estado sola, yo creo que hubiera sido... yo creo que me hubiera violado, yo creo. Hay un acto que realizó Marco Orellana que nos da luces de la persona de la que estamos hablando, a lo que se enfrentó esta mujer cuando recién estaba en sexto básico. Empezó a mostrarme como cosas igual en su celu, como que hablaba, por ejemplo, con sus otras alumnas, me mostraba fotos de una de sus alumnas, de la víctima en este caso. Por ejemplo, en la cama, con lecería y cosas así. ¿Te dijo alguna vez por qué te a mí me decía siempre que la víctima era como... O sea, por ejemplo, me mostraba la foto, viste que ella es hermosa, como mira, tengo esta que la saqué ayer. ¿Cómo una persona puede llegar a hacer esto? ¿A utilizar de esa forma a niños solo por satisfacción personal? Tuvimos acceso al perfil psicológico y criminológico de Orellana que realizó la Policía de Investigaciones. Perfil criminológico. Es plenamente consciente de la naturaleza ilícita de sus actos y despliega estrategias para ocultarlos. Conoce las normas sociales, pero las transgrede de forma deliberada. Él sabía, pero se hizo el necio. Él que no sabe nada. Y se aprovechó supuestamente también de sus grados académicos, de su supuesta sabiduría. Supuesta sabiduría. Comisaria, ¿cómo es el perfil psicológico psiquiátrico de Orellana? Resultó ser que Marcos Orellana tenía una personalidad de tipo perversa, que él trataba de vincularse con estos sujetos, objetivizándolos, instrumentalizándolos para una finalidad que era su propia satisfacción sexual. Hay algunos rasgos psicopáticos que podría tener Marcos Orellana. Este encantamiento, es un hombre muy encantador, grandilocuente, locuaz, ejerce mucho control y poder. Encantamiento. Orellana se aprovechó de la inocencia de una niña, le hizo creer que los delitos de connotación sexual eran normales y lo utilizó desde los 8 hasta los 18 años. Una década, 10 años, en esta espiral de maldad. ¿Cómo lo logró? ¿Bastaron sus rasgos psicopáticos? Hay evidencia de que al parecer, no. Lo que están viendo en pantalla nunca ha visto la luz pública. Es un libro de Marco Orellana. Lo cuidaba como si fuese lo más sagrado que tenía, del autor Laurent Shapiro, psicólogo infantil reconocido a nivel mundial.
no solo revela que Orellana estudió para ejecutar los delitos que cometió, hay un sinfín de antecedentes que nos puede entregar este texto. Este es un libro, propiedad del mismo Marco Antonio. Se llama La inteligencia emocional de los niños. Y él acá escribía algunas acotaciones, lo que a él le parecía más importante. ¿Qué me puede decir usted de esta, la primera página? Tú te das cuenta que a la vista es una firma bastante extensa, ¿no? Es una firma que tiene varias vueltas que le llamamos nosotros, pero que son como globos, ¿no? Donde nosotros podríamos interpretar de varias cosas que esconde. Trata de mostrar una imagen muy adecuada, pero que esconde esta otra imagen, esta otra identidad que es opuesta, que es perversa. Seguimos hojeando el libro de Orellana. Hay más por descubrir. ¿Qué podemos decir de la forma en la que él subrayaba? ¿Qué nos dice? Utiliza dos colores, hace apuntes como bien ordenados. O sea, nosotros te podríamos señalar, además por lo que él hizo, que se trataría de un psicópata estructurado, ¿no? Porque hay psicópatas que son inestructurados y esta es una persona que se estructura en su actuar, pero que igualmente se descanaliza en sus pulsiones agresivas. O sea, aquí tú ves el uso del color rojo y donde simboliza un subrayado, pero bastante grueso en su trazo. Uno podría asociarlo, ¿no? Asociarlo a esta descanalización que él tenía con sus impulsos agresivos en la línea de la sexualidad. Sacaba mucha información de ahí y la verdad es que nunca me di cuenta de cuando era pequeña. Pero cuando fui creciendo me di cuenta de ese libro. Y me di cuenta de que estaba como la psicología de los niños, de cómo tratarlos, cómo manipularlos, supuestamente para un crecimiento de bienestar hacia ellos. Pero este hombre hizo lo contrario. Hay acotaciones en este libro, escritas por el propio Orellana, que son escalofriantes. Por ejemplo, esta pregunta: químicamente, ¿cómo es un niño tímido? Usaba todos estos conocimientos científicos, porque eso es lo que hace el perverso. El psicópata está totalmente consciente de lo que está haciendo y por lo demás tiene inteligencia. O sea, en vez de ayudar al niño tímido, le mostraba la evidencia, pero ¿qué hacía? Manipularlo con esto, para tener el control de aquella víctima con este conocimiento científico. Si esta red de pedofilia nos llevó a Concepción por la detención de Daniel Fuentes, Don Daniel Fuentes está detenido por el delito de abuso sexual de menores de 14 años. también nos obliga a ir a Quillota, en la región de Valparaíso. En esta ciudad, Marco Antonio Orellana vivió a fines de los 90, inicios del 2000. Para quienes lo conocieron en esa época, era un hombre tranquilo, ya conocido por su trabajo. Muy apegado a su profesión porque sé que era profesor. Y también había una curiosidad mía que yo siempre lo veía solo en las partes que los vi. Y sí, yo lo veía acompañado que andaba con un libro. ¿Habrá sido el libro? ¿Ya desde ese entonces se habrá instruido en psicología infantil? ¿Habrá aprendido a reconocer lo más íntimo y adentrarse en la inocencia de un niño? El pasado de Orellana no es la única razón que nos trae a Quillota. Él era el papá de un compañero del colegio, entre el año 98 y el 2002. Así lo conoció, aunque parezca increíble, otra vez, ganarse la confianza de los padres, una habitación a solas, clases particulares. En esta oportunidad, entre comillas, se enseñaba computación. Yo iba a clases de computación a su casa. Mi madre siempre me acompañaba, pero ella se quedaba en la casa de al lado, vecina, que era su prima. Él tenía hijos de mi edad, entonces mis papás nunca desconfiaron de eso. ¿Y todo eso fue una mentira? Todo mentira. Él aprovechó, yo creo, todo eso para aprovecharse. Él abusó de mí cuando yo tenía 10 años. Esta mujer entrega un antecedente muy relevante para entender lo que pasaría en el futuro con la primera víctima que escuchamos en este reportaje. Los abusos que habría cometido Orellana en contra de ella no los hizo solo. Fue acompañado. Hubo, no recuerdo si 2 o 3 veces, donde él no estaba solo. Llegaba otro tipo con él. Él lo llamaba y el tipo llegaba. Y hacía lo mismo que hacía Marco. Los dos, al mismo tiempo. Qué terrible lo que me estás contando. Imagínense todas esas mujeres. Es horrible sentir que
tantas mujeres. ¿Qué va a suceder con todas ellas? Me refiero a que tienen que morirse, tienen que sufrir. Imagínate guardar un silencio por tanto tiempo. De lo más difícil de creer en este caso es que entre medio de tanta perversión se haya grabado cada uno de los delitos de connotación sexual que cometieron en contra de la víctima. La Policía de Investigaciones encontró 16.000 fotografías y 132 videos de índole sexual. ¿Por qué hacerlo? Hay una explicación. Marco Antonio Orellana, además de pedófilo, según su perfil criminológico, es voyerista, el placer de contemplar actitudes íntimas o eróticas de otras personas. Lo que ocurre acá es que él, de mutuo propio, decidió ir convidando a distintos hombres para excitarse sexualmente, observar cómo la joven, la menor en esa época, realizaba actos de connotación sexual con ellos, bajo la dirección de él, como le digo, utilizando incluso a veces un libreto, para poder grabarla y en algunas veces participar de ello. De acuerdo a la investigación, Orellana invitó a hombres de distintas profesiones u ocupaciones que conocían su círculo de amistad o hasta esporádicamente, un hecho que nos recuerda un caso que impactó a nivel mundial. Busco cómplice pervertido para abusar de mi esposa dormida. Con esta frase escrita en un sitio de citas, Dominique Pelicot reclutaba usuarios dispuestos a participar de esta perversa fantasía. Dominique Pelicot, francés, condenado a 20 años de prisión por violar a su pareja, la drogó e invitó a otras personas a hacer lo mismo. Esperaba que se quedara dormida y abría la puerta. Cerca de 80 hombres entre 2011 y 2020 abusaron de ella en 92 encuentros sexuales. El 2 de noviembre de 2020 perdí a mi padre. El 2 de septiembre de 2024 encontré un monstruo. ¿Similitudes con lo que, según la justicia, hizo Orellana? Sí, evidentes. Por eso para muchos este caso se podría denominar como el del Pelicot chileno. En el juicio, Marco intentó explicar qué había pasado. Finalmente, declaró: la única oportunidad que tenemos para escuchar su defensa. Con una mente, no sé si liberal, pero que implicaba masaje, y si ella quería, podía tener intimidad. Y ella mejoró notablemente porque mejoró. No puedo explicar la razón fisiológica del por qué eso fue tan beneficioso para ella. La terapia era un masaje corporal, en todo el cuerpo. Yo fui sencillamente, yo era la pareja de la mamá, pero nunca yo asumí un rol de padre sobre ella. Si ella me miraba como papá, era muy distinto. ¿Podemos comparar a Marco con algún criminal chileno? Mira, bueno, yo recuerdo el caso Sacarach. Con esta rabia contenida fue recibido Rafael Maureira, el líder de una de las mayores redes de pedofilia detectada en nuestro país. Fue un sujeto también agresor sexual de niños, serial, y con importantes características psicopáticas porque también utilizaba sus conocimientos, por ejemplo, en computación, sus conocimientos que tenía en video. Otro sujeto que también el país recordará es el caso de Paul Schaeffer. Después de 8 años, Paul Schaeffer, acusado de 28 abusos sexuales a menores, secuestro y evasión tributaria, era detenido con vida. También ahí tenemos un sujeto que agredió a una cantidad de niños enorme. Entonces acá no sabemos cuántas víctimas habían, pero son seriales. En ese sentido se parecen. Yo creo que lo tendríamos que poner en uno de los sujetos más peligrosos dentro de todos los que hemos conocido de agresores sexuales de niños en nuestro país. Marco Antonio Orellana Basáez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán y luego ratificado por la Corte Suprema a presidio perpetuo como autor de los delitos reiterados de violación y abuso de menor y mayor de 14 años y también la pena única de 15 años de presidio como autor de producción y almacenamiento material pornográfico infantil desde 2011 hasta 2021. Además, Alexis Marín,
Juan Carlos Castro, Mauricio Iturre y Cristian Peña fueron hallados culpables por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán por delitos de connotación sexual y producción de material pornográfico infantil. Sin embargo, se repetirá el proceso judicial de Alexis Marín, porque el día del juicio su abogado renunció. La Corte Suprema determinó que era una vulneración al derecho de defensa. ¿Crees que hay más involucrados? Sí. ¿Tienes certeza de eso? Sí. Hay muchos más involucrados, muchos que no te imaginas. Hay una pregunta que no hemos respondido. ¿Cómo cayó uno de los pedófilos más peligrosos que recuerde Chile? De una forma impensada, el profesor mantuvo por años guardado todo el material pornográfico infantil que había producido junto a los demás involucrados en su computador. Pidió a un informático de la universidad donde trabajaba instalar un simple programa. Al momento de hacerlo, él visualiza que hay algunas imágenes de connotación sexual claramente con una menor de edad. Eso nos permitió a nosotros agilizar un poco el proceso, solicitar al Ministerio Público, gestionar la orden de detención de Orellana Basáez, quien queda en prisión preventiva aproximadamente un año, que fue el proceso que duró nuestra investigación. De todos los investigados, hay 9 hombres que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y hoy están en libertad. Además, al regreso los detalles del error que cometió Orellana y que permitió desbaratar su red de abusos. Desde 2023, que la Policía de Investigaciones ha realizado distintas detenciones, 19 personas en total. 9 de ellos fueron a juicio abreviado. La Fiscalía llegó a un acuerdo. Cada uno aceptó distintos cargos por delitos de connotación sexual y hoy están libres, no solo en las calles de Chillán. Fuimos a buscarlos a las direcciones que dieron a la justicia para saber qué tenían que decir. Hola. Nos encontramos con la actual pareja de Roberto Lara. Usted sabe de esto, ¿cierto? Sí, me enteré mucho después. Ya. Igual un poco complicado, pero asumí la situación y Ya. lo opté por apoyarlo. Ya. Pero desde el tiempo que estoy con él no ha sido agresivo, nada de insolencia. Hace poco igual me entregaron a mi hija, ha sido súper correcto en ese sentido. Ya. Le pedimos a Roberto Antonio Lara Galdames una entrevista. No accedió. Mira, no sé dónde está viviendo. Espero no volver a ver más, porque yo he tenido hartos problemas por el hecho que yo me cuenta a preguntar por el ataque. Yo sé todo el tema de lo que estuvo, por eso se tuvo que ir acá de mi casa. Hola, ¿cómo está? Si es que ha vuelto Roberto. Ni nunca más este poco. No, nada. No, y la casa la vendieron ya. Sí, no han sabido nada más. No, nada. Ando buscando a Guillermo. Sé que él hace clases, no sé si en un instituto, colegio, no sé, y Ya. trabaja de forma independiente. Y esas clases las hacen chillano, ¿no? Hola. Ando buscando al señor Leonel Ortega. Es complicada la situación, entonces no se supo más del para. Yo lo último que supe que andaba por cárcel. También él dejó de tener contacto acá en la casa. Ya él hace tiempo que se fue después de lo que pasó, ¿no? Había dicho que había estado en Santiago. Sí, pero se había ido a trabajar allá. Hemos llegado a la dirección que dio a la justicia Juan Carlos Contreras Valle, acá en Chillán. Y como ustedes ya escucharon, nos acaban de decir que él desde hace varios meses que está residiendo en Santiago. Esto no solamente pasa acá con él, sino que en varias personas condenadas por este caso, en que se van de los lugares en donde ellos estaban residiendo por el altamente probable escarmiento público. La madre de la víctima es también parte de quienes accedieron a un juicio abreviado. Fue investigada y condenada por cómplice de delitos de connotación sexual. Recordemos que es ex pareja de Marco Antonio Orellana. Hoy está arrepentida de no proteger a su hija y no quiso participar de este reportaje. Hay otras 2 personas que no fue posible ubicarlas, pero hace algunos meses, en enero,
sí tuvimos noticias de ellos. Patrick, aquí lo desterraron por la cuestión que pasó. Que una más o menos. Al que encontramos cara a cara fue a Bernardo Bustos Neira, quien trabajó como chofer de un furgón escolar. ¿Quién es usted? Matías González, de Reportaje Televisión. Bernardo Enrique, ¿usted? ¿Por qué lo hizo? Ya solo quiero preguntar. Ya, pero no tengo nada que hablar con usted, no tengo idea que me está hablando. ¿Cómo no tiene idea si está condenado? ¿No quiere decir nada? Ahí se ve el reflejo de la justicia. Ellos se olvidan que tienen hijas, sobrinas, nietas, mamás, esposas. ¿Qué esperan que sean abusadas una de ellas para recién hacer algo? En ese momento, cuando se ofrecieron procedimientos de abreviado, el fiscal que estaba a cargo ponderó y estimó que, en atención a la prueba que tenía, era conveniente ofrecer un procedimiento abreviado en virtud de la colaboración que ellos habían prestado y teniendo presente las expectativas que tenía de obtener una condena en juicio oral con la prueba que había en ese momento. Había la posibilidad de que, si no se hubiese hecho de esa forma, hoy no estén condenados y, por ejemplo, no estén en el registro nacional de personas que no pueden trabajar con menores de edad. Claro, eso es uno de los antecedentes que seguramente tomó en consideración el fiscal que estaba en ese momento a cargo y claro, y es razonable que se cega. Keila es la primera denunciante de este caso. Ella es expareja del propio hijo de Orellana. En 2018 descubrió lo que ocurría. Tenía el mismo modelo de celular de Marco, se equivocó y tomó el del ahora condenado. Y veo mensajes, no sé, eran muchos. O sea, yo alcancé a contar en ese momento, deben haber sido unos 50 tipos, escribiéndome cosas sumamente subidas de tono. Le digo a mi esposo, mira, no sé, ¿qué onda estos tipos que están escribiendo? Y lo que me llamó la atención es que sus nombres estaban guardados. Entonces, no entendía nada y ahí él me quita el celular y me dice, ¿por qué entraste al celular de mi papá? En medio de la conversación yo vuelvo a quitarle el celular y ingreso a la foto de perfil, que fue lo que se me ocurrió hacer en ese momento, y veo que de foto de perfil tenía una menor de 5 años. Si bien en 2018 supo, en 2020 denunció una acusación compleja, difícil, porque además de dar antecedentes de una red de pedofilia, acusó a la familia de Orellana de encubridores. Pidió ser contactada, pero no hubo detenciones hasta septiembre de 2022. Yo al enfrentar esta situación recibí muchísimas amenazas y yo temía por mí y por mis hijos. Sin embargo, era lo mismo, ya no podía, o sea, no iba a ser cómplice. ¿Pudo haber ido más rápida la investigación? ¿Se pudo haber evitado años de sufrimiento de la víctima? Keila cree que sí, en un proceso muy complicado en el que ha estado en todo momento con quien sufrió por una década del sometimiento de Marco Orellana. Keila ha sido una compañía fundamental para la víctima. La ha apoyado en todo momento desde que comenzó la investigación. Es un proceso difícil, muy complicado, de contención, de cariño y amor. Pero hay algo que inquieta a estas dos mujeres. Tiene que ver con lo incautado hasta el momento, con los videos y las fotografías que estaban en la evidencia requisada. ¿Tú crees que se han revisado todos? O sea, yo estoy segura que no. Todos los computadores, celulares, memorias y disco duro que fueron, que en el allanamiento lograron incautar, eso permaneció en bodega, permanece en bodega. Y cuando nosotros ingresamos a esta segunda carpeta, ahora hay 4 detenidos más. Sin embargo, esos 4 detenidos eran los que aparecían en los primeros videos, solo que Fiscalía ni siquiera los había mencionado. Los 4 nuevos detenidos de los que habla son JSHC, operador de maquinaria, LRQP, obrero, CFIC, vendedor, WDTO, obrero. Todos tienen entre 30 y 53 años y están en prisión preventiva. El juzgado de garantía de Chillán prohibió entregar sus nombres. Solo podemos dar a conocer sus iniciales. Pero, ¿se revisó todo lo requisado? El fiscal responde. Que por ahora, en principio, de la revisión que hizo la policía,
no tenemos otros videos que den cuenta de personas diversas a las ya formalizadas o ya identificadas. Lo que yo no le puedo descartar es que pudiera ser que la menor recuerde que la identidad o algún elemento preciso de otra persona que a la fecha nosotros no tenemos identificada. Eso no lo puedo descartar. O sea, que no se descarta que haya más involucrados en esta red. Claro, no lo podemos descartar. Que esta espiral de maldad, de lo más oscuro que ha visto nuestro país, aún no tenga a todos sus participantes investigados, que haya involucrados en libertad sin ningún cargo caminando tranquilamente. ¿Quiénes serán? ¿Estarán en Chillán? ¿En Puerto Montt? ¿En Arica? Hay un tal Ricardo. Hay un tal Marcel. Personas que no han sido formalizadas todavía. No. Hay muchos más involucrados, muchos que no te imaginas. Que es algo que no tiene fin. Y todos están conectados. Me quitaron mi infancia. ¿Qué esperan? La justicia. La niña, que con los años se convirtió en mujer, es una verdadera sobreviviente. No hay otra palabra para describir su valentía de compartir su difícil historia para que no vuelva a ocurrir en Chile. Cada uno de los condenados de esta red de pedofilia no pensó un segundo en lo que estaba haciendo con los múltiples delitos de connotación sexual que cometían mientras eran fotografiados, grabados en video. Nunca, pero nunca pensaron en ella ni en su futuro. ¿Y qué es de su agresor? De Marco Antonio Orellana Basáez, la Fiscalía le ha pedido que coopere dando una declaración que cuente quiénes más están implicados. Hasta el momento, no ha querido.